Vamos a retomar, hermanos, nuestro estudio capítulo a capítulo de lo que hemos venido estudiando acerca del libro de el Éxodo. El último pasaje que estudiamos del libro del Éxodo es Éxodo 28, donde hablábamos acerca de el vestido que iba a llevar los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes y lo que implicaba para nosotros como cristianos el, el vestirnos del nuevo hombre, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, ¿no? Hablando de una nueva condición a los ojos del Señor. El día de hoy vamos a leer el capítulo 29 y vamos a los versos del 1 al 9. Éxodo 29, versos del 1 al 9. Amén. Le voy a dar lectura, hermanos. Éxodo 29, versos del 1 al 9, dice la palabra del Señor. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y las vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Como parte de esta intención de parte de Dios de establecer una serie de ordenanzas en relación al culto, en relación al servicio, vemos cómo Dios mismo le da instrucciones a Moisés de qué tiene que hacer para consagrar a los sacerdotes. Es importante recordar que los sacerdotes no podían ser de cualquier familia de las tribus de Israel, sino específicamente de una tribu, de una familia, de la tribu de Leví. Y curiosamente a esta tribu le fue negado el derecho, vamos a decirlo así, de que poseyeran un territorio en la tierra prometida. Cuando vemos que finalmente Josué conquista la tierra prometida, vemos que a la tribu de Leví no le fue dado un territorio como tal. Y hay una razón muy sabia de parte de nuestro Dios. La intención, ¿cuál es la intención de ello? Bueno, la intención es de establecer una separación entre el poder político, el poder económico y el poder religioso. De hecho, los levitas no trabajaban, no acumulaban riqueza, no generaban riqueza, no tenían posesiones. El pueblo lo sostenía. ¿Para qué? Para evitar toda esta serie de conflictos que a lo largo de la historia hemos visto. De hecho, la intención de la Iglesia Católica en su momento, cuando se reformó, que los ministros
no pudieran casarse. El mandato era no casarse, no tener familia. Es diferente, ¿no? El mandato era no casarse. ¿Para qué no casarse? Porque esto está en los libros de historia. Ocurría que cuando los pastores, los ministros se casaban, como la escritura ordena que se haga, se casaban y entonces trabajaban para la iglesia. Y entonces recordemos que en aquella época, estamos hablando por ahí del año 700, 800 más o menos, siglo sexto más o menos. Entonces resulta de que, siglo sexto, séptimo, resulta de que pues estamos en plena época del feudalismo. Y entonces, pues imagínense ustedes los territorios, lo que podía acuñar o tener en propiedades la iglesia. Y entonces cuando moría el ministro, el sacerdote, el pastor, como usted le quiera llamar, pues la familia reclamaba los bienes que el pastor o que el ministro durante tanto tiempo estuvo trabajando. Y como eran la esposa y como era la familia, pues muchos de ellos se lo quedaban. Y entonces la iglesia romana de aquella época comenzó a perder pues muchas propiedades y por lo tanto riqueza. Se reforma la ley para que todos los ministros no se casaran. Esa ley ya ha venido teniendo diferentes modificaciones. Ahora se le llama celibato. Pero en origen era que no se podían casar. Es decir, para que legalmente no hubiera la oportunidad de reclamar ningún bien sobre los bienes de la iglesia. En ese sentido, Dios determina aquí en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, que los sacerdotes van a ser, número uno, de la tribu de Leví, y cuando ellos llegan finalmente a la tierra prometida, ellos no tienen una porción de la tierra y se dedican única y exclusivamente al servicio al Señor cuando se construye el templo. Para evitar esta idea de acumular poder y de acumular poder económico, poder territorial. Finalmente Dios determina entonces que es Aarón y sus hijos los encargados de ministrar, de servir al Señor en el templo. Y surge este cargo, vamos a decirlo, de sacerdote. Recordemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel hay dos cargos o digámoslo tres cargos que Dios establece para el pueblo muy importantes. Número uno, el profeta. ¿Cuál es la labor del profeta? La labor del profeta es hablar ante el pueblo lo que Dios ha dicho. Declarar palabra viva, palabra de Dios. A veces tenemos la idea de que el profeta es aquel que va a tener un acto casi de adivinanza, de adivinación, que ve el futuro como un vidente. Eso es en el mundo. Muchos de ellos charlatanes que dicen que pueden ver el futuro. Sin embargo, cuando hablamos de profecía bíblica, estamos hablando que Dios le da palabra a un hombre para que este hombre hable ante el pueblo. Esa era la función del profeta. Por ejemplo, Noé. Noé fue un profeta. Otro ejemplo,
Moisés fue un profeta. Samuel fue un profeta. Elías, Eliseo. Y todos los profetas que nosotros hoy conocemos en la Escritura, Dios los levantó ¿para qué? Para que anunciaran su palabra. Y muchas veces esta palabra tenía que ver con ¿qué? Con juicio. Ese era el ministerio profético. Pero después Dios establece otro ministerio o otra tarea muy importante para su servicio, el sacerdocio. Y el sacerdocio tiene que ver con otra función distinta a la del profeta. O sea, vemos, por ejemplo, que Samuel al mismo tiempo era profeta, pero también al mismo tiempo era sacerdote. La función del sacerdote, ¿cuál es? Ofrecer ofrendas delante de Dios. El profeta está ante el pueblo declarando palabra de Dios y el sacerdote está delante de Dios ofreciendo ofrenda, representando al pueblo que está a sus espaldas. Dios habla a través del profeta al pueblo y el pueblo se presenta a Dios a través del sacerdote. Es una tarea de intermediación, es una tarea de vínculo entre el pueblo y Dios. ¿A través de quién? A través del sacerdote. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver aquí mismo, vamos ahí en Éxodo capítulo 29, versos del 11 al 18, cómo está ahí ya la intención de que presenten ofrendas. El verso 11 dice, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Fíjate, aquí hay una pausa, voy a hacer una pausa. Cuando el sumo sacerdote o cuando los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios, agarraban a los animales que se estaban sacrificando y ponían sus manos sobre las cabezas de las ofrendas, lo hacían a manera como de mi pecado está cayendo sobre él. Él está pagando por mi pecado. Él está muriendo por mi pecado. ¿Sí? Entonces, el sacerdote hacía esta función. Porque no todo el pueblo podía pasar y ofrecer los sacrificios, sino solo los sacerdotes. Claro, el pueblo llevaba la ofrenda, el pueblo se acercaba con su ofrenda. Por eso la escritura nos dice en los evangelios que el templo se convirtió después en un mercado, porque la gente comenzó a comprar su ofrenda ahí en el mercado, ahí en el templo, cuando se suponía que ellos debieran de llevar su propia ofrenda. Entonces, cuando vemos esa escena del Señor Jesús que dice, han convertido la casa de mi padre en un mercado, es porque se hizo ahí efectivamente una mercadería de qué? De animales para la ofrenda, que los sacerdotes las sacrificaban y las ofrecían delante de Dios. Entonces, vemos cómo aquí está presente esta tarea de ofrecer ofrendas en sacrificio para el perdón de pecados. Este era el ministerio sacerdotal. Celebrar toda esta serie de rituales
presentar toda esta serie de ofrendas delante de Dios en nombre del pueblo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante retenerlo. El profeta hablaba al pueblo de parte de Dios y el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Entonces el sacerdote hacía ruegos y peticiones a Dios por el pueblo que venía. ¿Sí? Como un intermediario. No había esta relación directa. Tenía que estar de por medio un sacerdote. ¿De acuerdo? Ahora, ya podemos entender que es un sacerdote, ¿verdad? Si alguien nos pregunta qué es un sacerdote. Ahora, la pregunta sería, ¿hoy en día hay necesidad de sacerdotes? Bueno, la Iglesia Católica tiene sacerdotes, pero en el estricto sentido de este contexto del Antiguo Testamento, ya no hay sacerdotes. Número uno, ¿por qué? Porque el sacerdote, como lo vemos aquí, del linaje de Leví, de la tribu de Leví, pues ya se acabó la tribu de Leví. O sea, ya no hay esos sacerdotes actualmente. Ya no hay templo, ya no hay sacrificios. Si sigue presente la idea del sacerdocio, es porque sigue habiendo esta idea de que yo no puedo relacionarme con Dios de manera directa. Por eso hay esta costumbre de el perdón de pecados viene a través de no de Cristo solamente, sino necesitas un intermediario para que Dios perdone tus pecados, como confesando tus pecados. Y entonces la gente por eso va a el sacerdote a confesarse. ¿Y quién es el que los absuelve? ¿Quién es el que les da el perdón de pecados? Bueno, el sacerdote. Y cuando a ti y a mí alguien nos pregunta, ¿y tú por qué no confiesas tus pecados? Y yo digo, no, pues yo lo hago todo el tiempo, todos los días me levanto, Señor, perdóname por mis ofensas, mis pecados. Ah, no, pero así que chiste, o sea, sí, tú dices lo que tú quieras. A Dios no lo puedes engañar. Al sacerdote a lo mejor sí le puedes contar, ¿no? Como tú te imaginas o como tú quieres, lo que tú quieres contarle o no. Pero a Dios no. A Dios no le puedes tú mentir, a Dios no le puedes tú medio contar verdades, ¿no? Medias verdades, ¿no? A Dios no. Entonces, quien tiene la idea de que todavía es necesario un sacerdote, vive todavía en esta separación, ¿no? Un sacerdote como este, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver nosotros cómo a partir de nuestro Señor Jesucristo, todo esto toma una dimensión distinta. Lo que vemos aquí, lo que acabamos de ver aquí, de repente para ti podrá sonar como hasta extraño, ¿no? Cuando yo leí por primera vez estas partes donde dice, y tomarás la sangre y la rociarás en los cuernos. Yo decía, ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando aquí? Cuernos, sangre, descuartizas. Dices, ¿cómo? ¿No? O sea, qué tremendo es. Es que recuerda, hermano, hermana, que el pecado es tan grave que demanda el derramamiento de sangre. Y lo que vemos aquí, en esta parte del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no es más que una proyección hacia el futuro con la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, imagínate tú los ríos de sangre que corrieron de todos estos animales a lo largo de 1000 años, tal vez, no tengo la fecha exacta, a lo largo de tantos años,
de sacrificio continuo, porque aquí dice que esto tendría que ser continuo, de manera diaria, de manera permanente. Imagínate tú los ríos de sangre que corrieron, pero esa sangre finalmente no limpiaba el pecado de la humanidad. Entonces, ¿por qué lo determinó Dios? Bueno, lo determinó para que nosotros fuéramos conscientes de lo grave que es el pecado, para que el pueblo de Israel fuera consciente de lo grave que era el pecado. Y como señal del sacrificio futuro del Mesías, del siervo sufriente. Con la llegada del Señor Jesucristo, repito, todo esto adquiere una dimensión distinta. Vamos a ir al libro de Hebreos. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15. Cuando se escribe Hebreos, hermanos, es muy probable que el templo de Israel ya haya sido destruido. El templo de Jerusalén que conoció el Señor Jesús fue destruido en el año 70. Y fíjense, estoy checando aquí mi línea de tiempo. Cuando se escribe Hebreos, Hebreos se escribió en el año 65. Es decir, 5 años antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. Y ya aquí en Hebreos se sientan las bases para establecer y para decir que los sacerdotes que fueron antes, que la sangre que se derramó antes, nada más fue una proyección de lo que ya había ocurrido en la cruz del Calvario. ¿Sí? Vamos a ver. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí el escritor de Hebreos nos quiere dejar claro que nosotros tenemos un sumo sacerdote que no llegó al lugar santísimo nada más del templo. Ustedes recordarán la estructura que tenía el templo de Israel. Había un atrio, había un lugar santísimo, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Nadie más. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó y quedó expuesto el lugar donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Pero aquí Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote, no traspasó del lugar santo al lugar santísimo. Dice aquí que traspasó los cielos. Es decir, que Él llegó a la misma presencia de Dios, como Dios mismo en la tierra. ¿Sí? Y luego dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece ¿de qué? De nuestras debilidades. O sea, nuestro Señor Jesucristo es sensible a nuestra necesidad como seres humanos. Es sensible. ¿Por qué? Porque Él tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío.
La escritura nos enseña que él tuvo hambre. Fíjate qué paradojas, ¿no? Que solo pueden ocurrir en él. Como hombre, tuvo hambre, pero como Dios en la tierra, multiplicó los peces y multiplicó los panes. Como hombre, tuvo sueño, se cansó y durmió en la balsa y luego sus discípulos estaban angustiados porque la balsa parecía que se iba a hundir. Pero como Dios en la tierra dice, todos los que están cansados y cargados vengan a mí y los haré descansar, ¿no? Y así pudiéramos hablar. Entonces, aquí lo que Hebreos quiere dejarnos claro es que para podernos representar ante Dios, pues Él tiene que ser verdaderamente humano. O sea, un ángel no nos puede representar delante de Dios. ¿Por qué? Porque no somos ángeles. El ángel no tiene la misma naturaleza que nosotros. Entonces era necesario que este gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, tuviera estas dos naturalezas, tanto la naturaleza humana y la naturaleza divina. Completamente hombre y completamente Dios. Completamente hombre, ¿para qué? Para representarnos delante de Dios como sumo sacerdote, pero completamente Dios para poder pagar el precio de nuestro pecado. Borrar, limpiar de tajo el problema de pecado en el mundo. Entonces, vemos aquí en Hebreos que se deja clara esta idea. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Por eso, hermano, hermana, ante tu pecado, ante mi pecado, mira, pues todos nos equivocamos, nadie somos perfectos. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Él. ¿Por qué? Porque Él te entiende, Él sabe, Él mejor que nadie sabe la condición que es estar en un cuerpo como el tuyo y el mío. Claro, él no tuvo pecado, por supuesto. Pero fíjate, el verso 15 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. O sea, acércate, él sabe tu necesidad, él comprende nuestra condición. El problema es que a veces nosotros no nos acercamos. Una vez que estamos en Cristo, debemos de tener claro esto, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos hace una disertación tremenda. Dice, si siendo nosotros enemigos, nos dio a su Hijo para salvación, para redención de nuestros pecados. Ahora imagínate ya estando en Él, lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Imagínate, hermano. ¿Sí? Entonces, ahí está. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso para nosotros como cristianos no hay necesidad de sacerdotes. Por eso para nosotros como cristianos no hay la figura del sacerdote. Está la figura del pastor. Tampoco está la figura del profeta. Eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque también Hebreos dice, en otros tiempos Dios habló a nuestros padres por los profetas. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos habló a través de su Hijo. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Jesús es tanto sumo sacerdote y profeta. Profeta porque nos habla de parte de Dios y sumo sacerdote porque nos representa a nosotros ante Dios su Padre. Es una situación bien interesante. Luego, fíjate, cuando ocurrió la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿cómo es que esa muerte
cuando tú y yo ni siquiera habíamos nacido, ¿cómo es que nosotros podemos decir que esa muerte de Cristo Jesús en la cruz nos representa a ti y a mí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Tú dirás, bueno, a través de la fe. Sí, claro, por supuesto, a través de la fe. Pero hay una palabra muy interesante que en teología se estudia así como la muerte vicaria de Cristo. ¿Qué significa la muerte vicaria de Cristo? Significa que efectivamente Él murió en la cruz, pero por fe, cuando yo deposito mi fe en Él, esa muerte de Él me vale a mí. ¿Sí? La muerte de Cristo Jesús, cuando yo pongo mi fe en Él, me cuenta a mí por justicia. ¿No dice el apóstol Pablo eso en su carta a los romanos? Que la fe le fue contada por justicia. O sea, cuando tú y yo creemos en Cristo, lo que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, vale también por ti y por mí, si crees en Él, si confías en Él. Y fíjate cómo esta idea se desdobla más adelante. Capítulo 5 de Hebreos, versos del 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí hay un misterio muy grande en relación al sacerdocio según el orden de Melquisedec. La escritura nos da muy poca explicación al respecto. Pero fíjate, aquí dice que el Señor Jesús ofreció ruegos y súplicas. ¿Tú sabías eso, hermano? Que el Señor Jesús ofreció ruegos y súplicas a Dios el Padre por ti y por mí. ¿Lo sabías? Pues si no lo sabías, hermano, déjame te digo que así fue. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, en lo que fue este episodio que nosotros conocemos como la última cena, en el Evangelio según San Juan, creo que es el capítulo 14, 15 o 16, forma parte de un gran discurso desde el capítulo 13. El Señor Jesús, hay un momento que hace una oración al Padre. Y luego dice, no te pido por estos que están aquí. No te pido solamente por estos que están aquí. Es decir, su pequeño grupo. Sino te pido por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. Fíjate, hermano, ahí estamos tú y yo. Entonces, el Señor efectivamente cumplió este rol, este papel de sumo sacerdote, rogando al Padre, clamando al Padre, ¿por quién? Por ti, por mí, representándonos, diciendo, pidiendo por ti, por mí. Por eso cuando tú y yo oramos, hermano, no oramos en nuestro nombre. Por eso cuando oramos a Dios, debemos de concluir nuestra oración al Padre. Te lo pedimos ¿en quién? En el nombre de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es quien nos representa ante el Padre. Es más, Él nos ve
a través de Jesús. Porque la Escritura lo deja muy claro también, que Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino ¿a quién? A Jesucristo. Él es nuestro mediador. ¿Quieres arreglar un asunto con Dios? Lo vas a tener que hacer a través de Cristo. ¿Quieres arreglar un asunto con Dios a través de tus medios? Hermano, no vas a poder. No, es que yo me voy a poner a cuentas con Dios, mira, yo vas a ver, pero yo solo. No, mi hermano, no es así. Es a través de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacerdote, sumo sacerdote, que está como intermedio, como mediador entre tú y Dios, entre yo y Dios. Yo no me puedo presentar en el trono celestial si no es por el nombre de Cristo Jesús. No, no es posible. Entonces, vemos aquí la función sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, fíjate, más adelante vamos a Hebreos capítulo 9, ya para concluir. Hebreos capítulo 9, versos 24 en adelante. Fíjate. Hebreos 9, 24. Dice el Señor Jesús, porque no, dice la palabra del Señor, perdón, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por quién? Por nosotros ante Dios. Fíjate, hermano, el Señor Jesús se presenta ante Dios el Todopoderoso. ¿Cómo se presenta? Por nosotros, abogando por ti y por mí. ¿No dice la Escritura que Él es nuestro abogado ante el Padre? Fíjate, y dice, y no para ofrecerse muchas veces. Por eso yo hacía énfasis al inicio del mensaje. ¿Te imaginas los ríos de sangre, la cantidad de ofrendas que se ofrecieron, valga la expresión, durante todo el periodo que estuvo vigente el sacerdocio levítico, el sacerdocio levita? Pero resulta que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, fíjate bien, hermano, tiene varias características. El sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz es único. ¿Qué quiere decir único? Que nunca nadie antes lo había hecho. Y nunca nadie antes lo va a hacer. Es único. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo es un hecho único en la historia, me atrevo a decirlo, en la historia del universo. Ni siquiera en la historia del pueblo de Israel o en la historia de la Biblia, no, no, no. En la historia del universo. Es un hecho único. Por lo tanto, es un hecho irrepetible. Hay quien cree o hay quien piensa que el Señor Jesús otra vez va a nacer como un bebé, otra vez va a crecer y otra vez va a morir en una cruz. Mi hermano, eso no va a volver a ocurrir. Lo que el Señor Jesús ya padeció, ya padeció. Lo que el Señor Jesús ya sufrió, ya lo sufrió. La muerte en el Calvario es un hecho irrepetible, único e irrepetible.
Por lo tanto, es suficiente. No hay que añadir absolutamente nada a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Absolutamente. Es único, irrepetible y suficiente. ¿Para qué? Para el pago de nuestros pecados. Por eso, mi hermano, el debate de que si debemos nosotros de cumplir la ley, de además de creer en Cristo, si tenemos que cumplir la ley, este debate se dio en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Decían, además de creer en Cristo Jesús, los que no son judíos se tienen que hacer primero judíos para poder creer en Cristo. Esa era la pregunta. Bueno, pues según lo que vemos aquí, no. Tú y yo no necesitamos ser judíos para creer en Cristo. Porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es único, es irrepetible y es suficiente para el pago de nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Pues los pecados tuyos y míos. ¿Y cómo sabemos que hay pecado? Pues la ley nos dice. La ley es nuestro principal testigo que nos dice, mira, tú eres pecador. Y entonces la ley nos demuestra nuestra incapacidad para cumplir la ley. Es decir, nos hace evidente que tú y yo sin Cristo estamos condenados. Porque ¿quién de nosotros puede cumplir la ley? Los 10 mandamientos, pues, no nos vamos a ir a... Los 10 mandamientos es, diríamos ahora, es un abstract. Ya es en los documentos así oficiales dicen, abstract es el resumen, ¿eh? Los 10 mandamientos es el resumen de la ley de Dios. Y entonces encuentras el primero y te vas a trabar. Porque dice ahí que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la pregunta es, ¿así amas a Dios de verdad? Entonces, hay una incapacidad en el ser humano por esta naturaleza caída que tenemos de cumplir la ley. Y entonces todos estamos condenados. ¿Por qué? Porque no pudimos cumplir la ley. Pero Dios en su amor y en su misericordia establece un sacrificio suficiente para pagar el precio de tus pecados y de mis pecados. Hermano, eso nos debería de hacer saltar y brincar de alegría y de gusto y de darle gloria a Dios. Porque Él proveyó un medio para que tú y yo podamos ser salvos. Cosa que por nuestras propias fuerzas es totalmente imposible. Entonces, fíjate qué importante es el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es solo es el sumo sacerdote, sino que también Él es la ofrenda. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de quién? De sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Qué tremendo. Sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. O sea, fíjate, ni siquiera nos pide, oye, pues ya que te voy a representar, pues, ¿no? No podemos, hermano. ¿Qué le puedes dar al Señor Jesús? Le agradecemos con nuestra vida. Nuestra vida debería de ser una muestra de agradecimiento y decir, Señor, te doy gracias por lo que hiciste. No puedo pagarte. Es más, no tengo con qué, mi vida no es suficiente para pagar. Fíjate, el verso 27 es lo que dice y con esto cerramos. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Y aparecerá por segunda vez. Fíjate cómo aparecerá por segunda vez. Sin relación con el pecado. Para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Nos habla de la segunda venida del Señor Jesús, del arrebatamiento, de ese momento en el que el Señor viene por su iglesia. Entonces, hermanos, tenemos el ministerio sacerdotal que inicia con Aarón y sus hijos, pero este ministerio sacerdotal del orden levítico es nada más una pequeña muestra de lo que vendría a ser el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Como sumo sacerdote, entró al lugar santo, al lugar santísimo, al mismo trono celestial, se ofreció a sí mismo, Él fue la ofrenda. Él fue la ofrenda y Él es el sumo sacerdote. De esta manera, hermanos, es que nosotros hoy tenemos la oportunidad, la bendición de poder orar al Padre, de poder llamar Padre al Dios eterno. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos esta idea de que somos adoptados y porque somos adoptados, también nosotros podemos clamar Abba, Padre. Amén. Hermanos, no se nos olvide que nosotros nos debemos a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que sin Él nosotros no tenemos ni una sola oportunidad, hermano. Mira, créelo, ni una sola oportunidad. Sin Cristo estamos perdidos. Eternamente. Con Cristo estamos dentro. Amén. El apóstol Pablo hace una excelente analogía diciéndonos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. No por tus méritos, no porque seas buen chico, no porque seas una buena chica, sino porque hubo alguien que abogó por ti.
Hubo alguien que pagó por ti. Fíjate bien, lo voy a decir en términos así. Hubo alguien que se la jugó y que apostó por ti. ¿Sí te das cuenta? A nosotros se nos hace este tema de la fe, se nos hace bien difícil, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedo? Sí, pero, fíjate, pero, lo voy a decir en estos términos. El primero, el primero que pudo tener o hacer una apuesta, digámoslo, de fe, fue el Señor Jesús. Si tú dudas de Él no dudó de ti. ¿Sí te das cuenta? Él apostó por ti. En la cruz del Calvario, hermano, hermana, el Señor apostó por ti, se la jugó por ti, se comprometió por ti. ¿Hasta dónde fue el compromiso? Hasta derramar toda su sangre, hermano. Hasta ese punto el Señor apostó por ti. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecer. Es decir, Señor, gracias porque aun que cuando yo no había nacido, tú hiciste eso, lo hiciste pensando en mí, apostaste por mí. Qué bendición, hermanos, saber que el Señor Jesús apostó por ti. 1, 2, 3 por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Por todos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque así es.